Es que al Señor debemos de servir, que debes de dar lo mejor que hay en ti, y que un talento debes encontrar. Al venir Jesús, ¿qué cuentas vas a dar? Y al preguntar dentro de tu ser, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo sabré? Buenos días. Good morning. Buongiorno. Bonjour. Bokortap. Tiganaja. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana. Es un seminario, es un taller. No va a ser corto, va a ser largo, así que si no tomaron café, no se preocupen. Dice la Escritura que si en caso recibes una bofetada, pongas la otra mejilla. Así que si alguien está durmiendo, le puede pegar 2 veces bíblicamente, sin ningún problema. Es un seminario, es un taller, pueden preguntar durante el taller. En parte el taller es educativo, informativo, aplicativo, y luego en una parte es de exhortación, así que no se sienta nadie mal, que la palabra de Dios a veces pues toca nuestro corazón. Este seminario tiene por título Ministros Competentes. Voy a empezar con una sección primero. Si alguien tiene alguna pregunta y se sienten cómodos, así yo le hago en la congregación. No en este momento, pero tal vez después pueden mandarme algún mensaje o alguna pregunta o platicar de él en tweet @cristoelgin, y yo trataré de contestarlo de la manera más pronta si es posible. También estamos grabando el seminario en audio y en video. Si ustedes quieren los audios, me pueden proveer su correo electrónico o WhatsApp y yo regresaré todo con ligas y estará disponible por 30 días después que les he dado eso. Y si Dios permite y tenemos vida y salud y tiempo, podremos editarlo en video y lo podrán ver en YouTube, en el canal que tenemos. Podrán mirar esto de Ministros Competentes. Entonces, reitero, estamos para servirles. En este taller no hay notas, porque en este taller tú haces las notas y tú decides qué escribir, que será de edificación para ti y qué no será de edificación para ti. Vamos a abrir la Biblia, vamos a comenzar con la Biblia y vamos a ir precisamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, de donde extendemos esta serie de ministros competentes. Segunda Corintios 3, verso 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Muy bien. Levanten la mano, ¿cuántos de aquí son maestros, aún si hay maestras de niños? Predican o son ministros de la iglesia. Levanten la mano para tener una idea, vamos a visualizar. Ok, wow. Vamos a pasar una excelente mañana entonces, hermano. Okay, va a ser una excelente mañana. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 1 al 6. Siempre he dicho que la manera en que conoces a una persona no es a través de hablar con él, sino es a través de platicar con su familia, con su esposa e hijos. Ellos pueden dar testimonio del tipo de persona que es alguien. Una persona por sí misma no lo puede hacer. Y en cuanto a los que ministramos o somos maestros, siempre he dicho que los que enseñamos, esto es los discípulos, los estudiantes, los hermanos, la iglesia a la cual servimos, como dijo el apóstol Pablo, vosotros sois mi corona. Esto es, que la iglesia es la que puede dar testimonio del trabajo que tú haces, que tú ministras. Tú no me conoces a mí hasta que tú conozcas la congregación a la cual yo sirvo. Una vez que conozcas a la congregación a la cual yo sirvo, ellos serían mi carta de recomendación. Ellos son los que realmente pueden hablar de mí. Pueden decir, lo que está diciendo Ricardo, ¿lo practica aquí o no lo practica aquí? Entonces es la mejor manera. Pablo tenía la misma idea. Dice 3:1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos
o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación? Para vosotros, o de recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu vivo, el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí entendemos la razón por la cual podríamos llegar a decir que somos maestros, predicadores, ministros competentes. Regla número 1, no somos nosotros, es Dios. Esto es, nuestra competencia no sale de nosotros, es de Dios. Como diría el rabino en el Talmud, después repetido por nuestro hermano Samuel Solís, no sé si lo sacó él del Talmud, pero lo dijeron primero en el Talmud porque se escribió hace más de 2000 años, decía, ora como si todo dependiera de Dios, pero estudia como si todo dependiera de ti. Esto es, la competencia que tenemos nosotros viene a través primero de la sumisión que tenemos a Dios, recordando que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios y que de Él viene toda nuestra competencia. Esto es, somos competentes porque Él nos hizo competentes, nos ha dado dones, pero ha estado en nosotros el llevarlos a desarrollar. Y eso requiere muchísima disciplina, disciplina interna, disciplina externa y disciplina congregacional o con la gente que trabaja contigo. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar por la parte número 1 de un ministro competente. ¿Okay? Y como tengo más tiempo aquí, voy a dar la versión más extensa todavía. Es una versión de 10 horas, pero voy a dar solamente 4 horas. Es una versión muy extensa, pero voy a tratarlo de minimizar en la forma más mejor. Número 1, humildad. La humildad es necesaria para sobrevivir en esta carrera. No solamente en el cristianismo, sino en el ministerio. Si no hay humildad, vas a batallar muchísimo en la iglesia. Si no hay humildad, vas a batallar muchísimo en la vida. Si no hay humildad, vas a batallar muchísimo con tu familia, con tus hijos. Así que la humildad es clave. Pero mucha gente no entiende lo que es la palabra humildad. No comprende lo que es la palabra humildad. Y no sé por qué, se les hace muy difícil entenderlo. Bueno, me gustaría primero explicarles desde el punto de vista hebreo lo que es humildad. Y después ustedes lo van a aplicar a ustedes. Dice Zacarías 9:9, el profeta menor, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y dice ahí que humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El pecado eterno, hermanos, que tenemos que entender nosotros en la historia de la eternidad, aunque la eternidad no tiene historia, pero se le llama historia solamente en el tiempo cronológico, el pecado eterno es la soberbia. Si tú ves las 7 fiestas judías, ves por ejemplo, número 1, ves la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las semanas, el día de expiación, las trompetas y los tabernáculos. De las 7 fiestas, que es número perfecto, la fecha interesante es la segunda fiesta. Mandaba Dios que el varón judío fuese a Jerusalén 3 veces al año. Los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas son las más importantes porque tenía que los varones ir a Jerusalén. Pero la primera fiesta, que es mandada por Dios según el libro de Levíticos capítulo 23, habla de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Alguien entiende por qué se celebra la fiesta de los panes sin levadura? Dicen, no sé ni de qué estás hablando, hermanos. ¿Saben qué es levadura, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la levadura, hermanos? ¿Y qué significa leudar? La infla. ¿Verdad? La infla. Cuando los judíos, los israelitas estaban en Egipto, les manda Dios que celebren la Pascua y les manda Dios que celebren los panes sin levadura. La Pascua se celebra el día 14 del mes de Nisan o Abí, que es el primer mes del calendario judío porque es un calendario lunar.
Y los panes sin levadura se celebran de esa manera porque tenían que salir tan aprisa de Egipto que no podían dejar que el pan se leudara. Entonces, eso tiene que ver con humildad. ¿Por qué? Porque el pecado eterno, hermanos, el primer pecado de toda la eternidad es literalmente la soberbia. Y lo podemos ver en Satanás. ¿Okay? En el profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, esto fue lo que dice el profeta y lo hace en referencia a lo que dice o lo que sintió el querubín eterno. No se ve muy bien, tal vez. Espero que si no lo ven, hermanos, me sigan. Entonces, dice: tú que decías, Isaías 14, 12, en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que dijo Satanás. El problema que tenemos en la iglesia el día de hoy, primer problema es soberbia. ¿Ok? Porque el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Tenemos soberbia. Tenemos 5 o 6 varones que se están peleando en una congregación porque todos quieren tener el poder. Tenemos 2 hermanas que no se pueden ver porque una piensa que está más bonita que la otra, porque es que es mejor maestra que la otra, o etcétera, etcétera. ¿Ok? O porque le queda mejor el vestido que la otra. Entonces, este es un problema de soberbia. Soberbia es cuando un hermano que tiene muchísimos años en el evangelio, más de 20, 30 años, se ha servido de una manera impactante, y de pronto viene un joven y por primera vez ve amenazante y lo empieza a ver como competencia, en vez de verlo como Pablo vio a Timoteo, lo ve como Saúl vio a David, y entonces se siente desplazado y lo quiere eliminar a como de lugar. Era parte de lo que sucede en la iglesia, es soberbia. Es soberbia, no quieren menguar porque tienen temor de que alguien más crezca, porque piensan que el ministerio se trata de ellos, sino de Dios. Pero hemos visto que nuestro ministerio y la competencia no es de nosotros, sino que viene de Dios. Somos competentes por Dios. Entonces el diablo quiso ser como Dios, Isaías 14, 12. Y eso le causó un problema, es el primer pecado que vemos en toda la eternidad. Ezequiel 28, 13 al 19 dice también: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Está hablando del diablo, haciendo referencia al rey de Tiro, pero en la Biblia, cuando ves la parte profética, cuando tú entiendes literatura hebrea, específicamente en la Biblia, te das cuenta que muchas veces se habla de algo, pero se está hablando de alguien más, y a la misma vez se habla de esto. En pocas palabras, lo que decimos nosotros: se están matando 2 pájaros de un solo ¿qué? Tiro. Entonces se habla del rey de Tiro, sí, pero está hablando del diablo realmente. Y lo que pasa con el diablo es que era hermoso, era precioso, había sido creado, se paseaba en el monte de Dios, y de pronto ¿qué? A causa de las contrataciones, dice la escritura, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, quiso ser como Dios y pecó. Soberbia. El pan sin levadura, soberbia. Dice la escritura en primera carta de Corintios capítulo 5, en el versículo 7 en adelante: así que celebremos la Pascua, porque Cristo que ya fue sacrificado es nuestra Pascua. Pero celebremos la Pascua no con no con la antigua levadura, no con la malicia, dice, sino con panes sin ¿qué? Número 1 es humildad, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5, así que tengamos este mismo pensar, ¿ok? O sea, sintamos la misma cosa o lo mismo que sintió Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Humildad. Tenemos que enseñar humildad, eso es algo que tenemos que mostrar, humildad, y esa es la práctica más hermosa que tiene que ser la competencia. El ministro no puede servir a la iglesia si no está dispuesto a arrodillarse y lavarle los pies a los discípulos. No es posible servir a ellos. Y esto choca con la ideología o teoría del mundo que te dice primer lugar, de America First, la ideología de Trump. O sea, no puede ser soberbio y pensar que te va a ir bien, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los ¿qué? Humildes. Entonces todo está en eso. Nuestra competencia viene de Dios y empieza con eso. Así que cuando vemos la humildad, hermanos, voy a enseñar primero los 4 aspectos de humildad. Nosotros tenemos uno de los grandes errores, los occidentales, y me refiero a occidentales literalmente desde Europa, desde que pasas el mar Egeo, o desde que pasas ahí en Estambul, lo que es Estambul el día de hoy, de ahí para acá tenemos un mal pensamiento acerca de las cosas. Cuando traducimos las cosas, traducimos tan mal que perdemos el enfoque de lo que Dios quiere que aprendamos. El lenguaje a veces mata, a veces dice que se pierde en la traducción, y eso pasa, ¿ok? Nosotros utilizamos humildad, humilde, y a veces decimos, es que la persona es humilde.
porque es pobre, por ejemplo. Pero eso no siempre es humilde, hermanos. Porque yo he visto gente que es muy pobre, pero es muy soberbia. Así que no puedes decir que la gente que es pobre es humilde, porque aún el más pobre puede ser soberbio. ¿Están todos de acuerdo? Y a veces sucede que el más rico puede ser muy humilde. Entonces encontramos que la humildad no se encuentra en las posesiones, sino se encuentra en un espíritu, en lo interno. Regresando a la parte de Apocalipsis, no en lo que fue formado, sino en lo que fue creado, y que es algo con lo que se lucha todo el tiempo. ¿Okay? 3 problemas tiene el hombre y un problema tiene la mujer. Los problemas del hombre que tiene siempre son: número 1, dinero; número 2, poder; número 3, hermanos, ayúdenme, los casados, por favor, mujeres. 3 problemas. Vamos a hablar más de esto después. Pero la mujer tiene un problema solamente. Es más, ayer yo me subí a un automóvil y cuando me subí al automóvil me di cuenta que había algo que no hacía sentido para un hombre. Me subí en la parte del pasajero y lo primero que vi fue que estaba el espejo de vanidad, el vanity mirror, abierto, lo cual nunca lo vas a ver en un hombre. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? La mujer es vanidad. Es vanidad, es el problema de la mujer. Entonces, cuando veamos esta parte de ministros competentes, tenemos que entender que es difícil que un ministro sea competente si no sabe disciplinarse en esos 3 aspectos, y que una mujer sea competente si no sabe disciplinarse en la vanidad. Es muy difícil, es muy complicado. La humildad está ligada a eso. Primer tema tiene que ver con la palabra ani o anaf, de la palabra humilde. Thank you, hermano. De la palabra humilde. O sea, ¿qué significa humilde? En el hebreo hay 4 palabras para hablar de humilde, que cuando se traducen en la Reina Valera, específicamente en el Antiguo Testamento, siempre dice humilde, 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 humilde. Y eso confunde a la gente porque piensas que es lo mismo. Pero ya veíamos el primer día de las clases que la palabra espíritu no siempre es lo mismo, porque tenemos que ver el texto para entender el contexto, y luego que no tengas un pretexto y te salgas de lo que está diciendo realmente la Biblia. Entonces es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ves la palabra humilde, viene de la palabra ani y anaf. Ayúdenme, ¿viene de la palabra qué? ¿Y qué? Ok, ahora quiero que entiendas esto, acerca de esto. Isaías 32:7 dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Esa palabra ahí es literalmente ani, aná, y se traduce en la Reina Valera como pobre. Fíjate cómo ani y anaf en el hebreo se traduce como humilde, se traduce como manso, y se traduce como ¿qué? Como pobre. Y por eso vamos a comprender un poquito más. Dice la escritura en Zacarías 9:9, dice que vendría un salvador y un humilde. Jesús, cuando tú ves las elecciones de Jesús, hermanos, Jesús pudo haber nacido en el mejor lugar del mundo en el tiempo en que nació, en Roma. No nació en Roma. Pudo haber nacido en Estambul, no nació en Estambul. Pudo haber nacido en Antioquía, no nació en Antioquía. Pudo haber nacido en Jerusalén, no nació en Jerusalén. Decide nacer en el lugar más humilde. La pregunta es ¿por qué? Porque la humildad no se define de lo externo, sino de lo interno. Voy a repetir esto. La humildad no se define de lo externo, sino de lo ¿qué? De lo interno. En Isaías 43:4-7 dice afligido. Fíjate cómo dice la palabra afligido. Esa palabra afligido es anaj en hebreo, afligido. Y es la misma palabra que se utiliza para pobre. Y dices, bueno, ¿cómo está? Si pobre y afligido para mí son 2 cosas distintas. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Esto es la condición del carácter de alguien que ha aprendido a depender totalmente de Dios. O sea que cuando vemos la humildad, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos. Salmos 25:9, Salmos 149:4, Salmos 34:2. Se ve la palabra anaf. Es Jehová, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Fíjate cómo se traduce también como mansos: pobre, humilde, afligido, mansos. Por las manos anaf heredarán la tierra. O sea, es lo que dice Mateo 5:5 y lo que dice Salmos 37:11. Te voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Ok? El primero es ani, el segundo es anaf. Vamos a repetir, el primero es ¿qué? Y el segundo es anaf. Se ven muy sencillos, pero no son sencillos. Vamos a entenderlos. Hay gente que es humilde porque alguien la ha hecho humilde.
porque no tiene opción. El ámbito en el que se ha rodeado la hace ser humilde. Te voy a dar un ejemplo. Cuba. El cubano es humilde porque lo han hecho humilde. No puede sobresalir, aunque quiera sobresalir. ¿Ok? De pobreza. Jesucristo, nadie lo hizo pobre. Jesucristo no es Aní. Jesucristo es Anaf. O sea, Aní es cuando alguien te hace. Anaf es cuando uno decide hacerlo, no porque alguien lo hizo. Aní es el aspecto en que uno dice, bueno, mira, esta hermana es muy humilde, pero lo que no ha visto es cómo el esposo la tiene amenazada, como dice el apóstol Pedro. Lo que no ha visto es cómo el esposo la ha humillado toda su vida, y lo que no ha visto es cómo el esposo la ha golpeado y cómo le ha dicho, si no te comportas de esta manera vas a tener un problema. ¿Amén, hermanas? No, disculpen, no quiero meterlas en problemas. El apóstol Pedro lo explica de esta manera en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo que se utiliza dice así: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer a ninguna amenaza. O sea que hay hijos y que hay mujeres que son humildes porque las hacen humildes. O sea, no es opción, es que eres humilde porque así te han humillado. El cubano es humilde, es pobre, es manso porque así lo han enseñado. No te puedes rebelar contra el pueblo. Si te rebelas contra el presidente te matamos, te eliminamos. O las mujeres que viven en Arabia. ¿Quieres que me quite? Si quieres, agarra esa mano. Sí, mejor la cambies si quieres, porque. Aquí traigo la pila. Ok. Son 4 horas, hermano. Ahí tenemos un paquete nuevo. ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Hecho en China o en Estados Unidos? Ok. Bueno, esto lo voy a dejar aquí por si. Entonces, perdí mi línea de pensamiento. ¿En qué estábamos, hermano? ¿Se oye mejor? ¿Va? ¿Escucha? Bueno, probando ustedes. Pero ¿sí está prendido? ¿Se escucha? Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Agarra si quieres. A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, pues ya lo dejo así, ¿no? Ok. No, es que no me puedo quitar porque lo tengo todo amarrado por dentro. Ok. Entonces, en el caso del cubano, no te puedes rebelar. Te estás humillado. En el caso de la mujer, no te puedes. Los hijos, hay hijos que están asustados, son humildes porque no los dejan hablar. ¿Okay? Esos te hacen humilde, es por el exterior. El cubano es pobre, no es por opción. Eres pobre y no puedes sobresalir. ¿Ok? Entonces, esa parte es Aní. Anaf es el querer ser humilde por decisión propia. Es distinto. O sea, Jesucristo pudo. ¿Quién es el dueño de todo el mundo, hermanos? Cristo es Dios. O sea, dice la Escritura que todo le pertenece a Él, que hizo lo invisible, que hizo lo visible. Dice la Escritura que Él descendió de su mansión, que Él descendió de arriba. O sea, Él dice que tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, Él siendo imagen de Dios, dice, se despojó a sí mismo. Eso es Anaf. Esto es, yo decido ser humilde por opción propia en una disciplina personal. Esto es, Jesucristo pudo haber nacido en Roma, pero no nace en Roma. Pudo haber nacido en Jerusalén, no nace en Jerusalén, nace en Belén. ¿Y por qué Belén? Porque ese es uno de los lugares más humildes de aquellos tiempos. En pocas palabras, tú puedes tener, pero decides no tener. Fíjate, cuando ves a Jesucristo, hermanos, Jesucristo está creciendo en la sinagoga. Él era Dios, aunque era niño, era Dios, no deja de ser Dios. O sea, Él, si se pone a hablar como niño, hermanos, abiertamente con los otros niños, a todos deja plasmados. Hay un proceso en la sinagoga que vamos a hablar más después, es que en la sinagoga se elige a los mejores estudiantes de los rabinos. Haz de cuenta que venían, todos estos ustedes son estudiantes. Entonces empezamos, vamos a empezar, el judío cree que la recitación, que la memorización es una forma de adorar a Dios, así que los que se aprenden los versículos de memoria son los que son más inteligentes. Y decíamos todos, vamos a ver, denme las 7 iglesias de Apocalipsis, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, denme los 7 del tabernáculo en orden.
Uno. Ok, ¿sí ves? Entonces lo que hacía el rabino es que de todos los que contestaban bien, decía, ustedes vénganse para acá y váyanse por favor con sus papás y sus mamás y váyanse a trabajar en el campo o a trabajar de pastores o a trabajar de lo que sea. Porque para rabinos no funciona. Jesucristo es hijo de carpintero. Él pudo haber sorprendido a cualquier rabino. Él decidió como si no supiera, aunque sabía toda la palabra de Dios. Él se esperó hasta cuando celebró el Mizbat allá en Jerusalén y dice, aquí es donde sorprendo a los doctores de la ley, hasta Jerusalén, cuando lo pudo haber hecho antes. Jesucristo decide ser Anaf, en el lugar donde nace, en cuanto al conocimiento que tiene. ¿No es increíble eso, hermanos? Jesucristo pudo haber nacido directamente de la tribu de Leví para venir a ser excelencia, porque los levitas tenían una preferencia entre el pueblo de Dios porque eran sacerdotes. No, decide nacer de Judá. No se trata solamente para cumplir la profecía, porque Jesucristo es la profecía. Él pudo haber cambiado la profecía y pudo haber dicho, va a venir de la tribu de Leví, pero todo tiene que ver con humildad. Jesucristo decide que sea un carpintero que lo eduque y decide que sea en Nazaret, un lugar que tenía muy mala reputación. Si me permiten, tal vez como Tijuana hace muchos años cuando tenía problemas del crimen organizado. ¿No? Ok, tal vez como la Ciudad de México, hermanos, hace muchos años. Entonces alguien diría, ¿acaso puede salir algo bueno de Tijuana? Pues Jesucristo decide tomar el lugar donde no era muy popular y decide crecer y criarse ahí. Él lo eligió antes de la fundación del mundo. O sea, él en todas sus elecciones estamos viendo una idea de humildad. No alguien lo hizo humilde, no, él se humilló a sí mismo. O sea, él por decisión personal decide humillarse, que es la primera competencia que tiene que tener un ministro. Ser humildes. Esto es, tal vez lo sabes todo, pero haz de cuenta que no lo sabes nada. Como dijo Pablo, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Esa es la idea, hermanos. La humildad es la parte esencial de lo que tiene que ver con eso. Pero no una humildad de Aní, una humildad de Anaf. No algo que te hicieron sentir, sino algo que tú decidiste hacer por tu propia elección, así como lo hizo Jesucristo. O sea, hay gente que es muy rica. Les voy a dar dos ejemplos solamente. Yo estuve viajando hacia Lima, Perú, hace unos años. Viajé con unos hermanos, me invitaron, me hablaron, hermano, queremos que vengas con nosotros. Sí, bueno, pero es que Perú es muy caro. Tú no te preocupes, te vamos a llevar, tú tranquilo. Tú no me subes al evento, te compramos todo, digo, ok. Y luego el hotel, tú te vamos a quedar de todos los viáticos. Ok, digo, usted, pues, ok. Me voy a Perú. Cuando hicimos toda la obra misionera, estuvimos en una casa hogar de más de 1,000 niños, estuvimos predicando en los barrios pobres de Lima, Perú, y luego resulta que el hermano nos llevó a comer y estamos platicando con el hermano, con varios hermanos, son como unos 10 hermanos el grupo misionero, estamos hablando con los hermanos y el hermano me dice, ¿qué carro manejas tú? Le digo, bueno, yo manejo un Volkswagen 2002. ¿Sí? Sí, un Passat, me gusta mucho los alemanes, cómo hacen las cosas. Oh, muy bien. Le digo, ¿y usted qué maneja, hermano? O sea, tú lo ves y dices, yo manejo un 91. Oh, wow. Sí, un BMW 91. Digo, wow. Le digo, 91, hermano. Le digo, pues yo soy predicador, pero pues tú, pues, no hace sentido, ¿va? Dice, no, sí, pues lo que manejo. Y ya pasó. Al otro día que estamos platicando, hermanos, estoy hablando con otro hermano. Y me dice el otro hermano, ¿te acuerdas que estábamos platicando con el hermano de los carros? Le digo, sí. Dice, ¿tú sabes quién es el hermano? Le digo, no. Es el hermano tal. ¿Sí? Dice, él fue el que pagó por todos. Espérame. ¿Cuánto salieron los vuelos? Como 1,500, él pagó por todos. O sea que gastó $15,000 en el viaje de avión, sí. Y en el hotel también. En la transportación privada, igual. Y en la seguridad, también. Wow. ¿Por qué maneja un carro 91? Esa fue mi primera pregunta. Y dice, no, él puede comprar una flota de BMW del año. Pero él decide no. Y su pensamiento es que el carro todavía funciona. ¿Para qué lo quiero cambiar? Eso es hacerse Anaf. Se hace pasar como desapercibido, aunque es que rico. Está decidiendo hacer eso.
Necesitamos mucho más de eso en la iglesia. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Y esa traducción realmente nada más es anaf, en hebreo. Mateo se escribe en hebreo. Pero para que lo entendamos los occidentales, que siempre corrompemos todo, tienes que decir manso y humilde. Tú dices, ok, manso y humilde es lo mismo. Bueno, pues no, es que manso es una persona que no pelea y humilde es una persona pobre, o una persona afligida, una persona... ¿Qué es humilde realmente? Entonces, para aclarar eso es, aprended de mí que soy anaf. No porque me hicieron humilde, sino porque yo, por mi propia decisión, soy humilde. Yo pude haber comprado todas las flotas de la tierra, pude haber tenido un gran, exageradamente, pero no. Yo pude haber entrado a Jerusalén en caballo blanco, pero yo decidí no hacerlo. Pude haber entrado con un ejército mucho mayor, con legiones. Si le digo a mi padre que mande legiones, las manda, pero no lo hice. Decidí no hacerlo. Eso, hermanos, es lo que empieza a ser un ministro competente. La humildad es la clave de todo. Que cuando estamos leyendo la Biblia, que cuando estamos... A veces la gente dice, ¿por qué mencionas palabras en hebreo? Yo no quiero que la gente crea que yo sé. Lo explico porque para mí... La forma en que yo razono, me encanta la etimología de las palabras, estoy enamorado de ellas, hermano. Entonces, cuando yo lo razono y lo comprendo, hermanos, tengo que mencionarlo para que la gente vea mi proceso de aprendizaje. Así es la manera que yo puedo conectarme con la gente. Yo no sé por qué, pero a través de las palabras utilizo, el propósito es didáctico. Así es como yo enseño, hermanos. Ahora, si lo estoy enseñando solamente en español, les diría, ok, humildad es solamente porque te hicieron, o humildad es solamente porque tú decides hacerlo, pero no hay una referencia. Y dices, pero ¿de eso de dónde se lo sacaste? No, pero te voy a decir por qué. Porque en la Biblia cuando ves a ni, es que alguien te humilla, y cuando ves a naf. Entonces, cuando uno estudia, no lo haces para engrandecerte. Cuando uno estudia, lo haces para tener la competencia que Dios quiere, para poder enseñar correctamente y que la iglesia lo comprenda. Y ese es el enfoque. Tú eres invisible, Dios se hace visible. Cuando tú quieres ser visible, ya empieza a haber parte del pecado eterno en ti. Y cuando tú dices, nadie en la congregación que yo sirve, puedo predicar solamente yo, es soberbia. Y cuando una persona pregunta, a veces una persona pregunta, hermano, a ver, tengo esta opción. El hermano que está frente se enoja, se molesta, lo puedes ver, se está poniendo rojo. El rabino decía, cuando una persona pregunta, enriquece mi conocimiento. Número uno, porque si no sé contestar, quiere decir que todavía necesito aprender más. Y número dos, porque posiblemente el ángulo con lo cual lo está viendo va a enriquecer la manera en que yo lo estoy tratando de explicar. Y posiblemente porque la pregunta que está haciendo es una pregunta que tal vez todos tienen y que solamente él tuvo el valor de preguntar. Entonces, es otro ángulo. En México no es así. En México si hablas te mandan matar. Okay, la cultura, hermanos, afecta nuestro sistema de desarrollo. Y en la iglesia de Cristo, lo que ha pasado es que hay buenos talentos, hay buenos dones, hay hermanos que pueden hacer muy buen trabajo y los han fracturado muy pequeños. Y por eso hay mucha gente que se va de la iglesia o se mueve de una congregación a otra. ¿Por qué te moviste? ¿Te queda más cerquitas? No, me queda más lejos. No has sentido que te hayas movido. Es que ya no estaba creciendo. O sea, en pocas palabras, había alguien que no quería menguar. Eso es lo que pasó, hermanos. Es la razón por la que... ¿Pero por qué no quería menguar? Porque no hay humildad. ¿Y por qué no hay humildad? Porque quiere ser el visible, cuando no es él, sino que es invisible. Y lo vemos Pablo puede hacer eso de una manera. Entonces, el primer concepto que tenemos que aprender acerca de ministros competentes es que tú, por decisión propia, tienes que hacerte humilde. Y eso es una disciplina, hermanos. No es algo, no es fácil, hermano. No es algo que se puede lograr. Es algo que lleva muchísima disciplina. Hacerlo como lo hizo Jesús. Aní es pobre y debe depender en Dios para satisfacer sus necesidades. Anab es humilde porque él o ella han escogido depender de Dios. ¿Sí ves la diferencia? O sea, una persona que es anib, que es pobre y debe depender de Dios para satisfacer sus necesidades, es una persona que no tiene opción. Soy pobre porque no tengo opción. Pero anab es una persona que es humilde porque decide. O sea, yo puedo ser rico. A ver, ¿cómo te explico esto? No lo quiero que me metan. El error más grande que puedes hacer tú como hermano es decirle a una persona cuánto dinero tienes. ¿Ok? Nadie debe de saber cuánto dinero tienes.
¿Ok? Tu esposa sí. Porque cuando la gente sabe cuánto dinero tiene, empieza a evaluarte basado en tu dinero. Y como hay gente mala, quiere sacar provecho de ti. Y si te pide, sabiendo lo que tienes, si no le das, entonces ya tiene un problema contigo y te trata de que ya no eres espiritual. Entonces, si tú tienes, dijo el apóstol Pablo, haz de cuenta que si tú posees, como si no lo poseyeses. Primera regla, hermanos. Entonces, cuando te invita a alguien a comer, hermanos, tú puedes elegir comer donde tú quieras, porque eres rico, digamos, un ejemplo solamente. Pero tú puedes decidir, porque al final del día, tanto el caviar como los frijoles te van a llenar. ¿Tantos de acuerdo con eso, hermanos? Y entonces puedes comer en un restaurante carísimo de $400, $500 el platillo, y en un restaurante de $2 el platillo, hermanos, y hay veces puedes comer mejor acá. Y cuando tú eliges, a veces tienes que decidir elegir esto, no porque no tengas para pagar esto, sino que eliges decidir esto porque estás disciplinando tu espíritu a ser humilde. Y con las elecciones lo empiezas a hacer. Tal vez tengas para irte siempre en primera clase y decides irte en la última clase del avión. No es que no tengas para pagar esto, sino decides esto. Cuando estás en una fila, tal vez puedas estar hasta enfrente porque tienes, no sé, tienes preferencia al cliente o no sé lo que sea. Pero decides ponerte al final porque has comprendido que los últimos serán primeros, los postreros serán primeros, los primeros serán postreros. Y tal vez cuando vayas a una fiesta y te invitó y la persona que se casó es la persona más acercada, más apegada a ti, es una persona que te ama, es una persona que amas, en vez de sentarte en la primera silla te sientas hasta atrás por elección, porque no sea que venga aquel que es el dueño de la fiesta y te diga vete para atrás y luego venga el otro más distinguido y lo siente adelante. Si tú ves a Jesús, todas las palabras que está diciendo nos está invitando a ser humildes. De ahí viene la competencia, la humildad. Si tú eres sabio de esa manera y tú te disciplinas de esa manera, te vas a acercar a la Biblia con un concepto distinto. Vas a darte cuenta y aceptar que nunca vas a saber lo que Dios sabe y vas a depender de Dios totalmente porque es una elección, no porque tienes que. Esto lo digo para la mente que tiene sabiduría. En la iglesia, hermanos, cuando las necesidades de la gente se satisfacen, son satisfechas, no tienes que motivarlos. ¿Ok? El error que tiene la iglesia de Cristo hoy es que está motivando a todos y está ignorando las necesidades espirituales que tiene la gente. O sea, tú llenas sus necesidades espirituales y no tienes que decirles ven a la iglesia. Ellos van a venir por sí solos. Y eso es lo que tienes que tener acerca del ministerio, de ser competentes. O sea que la iglesia no depende de ti. La iglesia depende de ¿quién? De Dios. No eres tú, es Dios. Y si siempre piensas así, trabajas así, no va a tener ningún problema. El problema que pasa es que si llegas a pensar, si yo me voy de la iglesia se va a ir para abajo, no has entendido a Dios. O sea, si tú piensas que si tú piensas que Dios depende de ti, o sea, estás torcido, total, no entiendes quién es Dios. Porque lo que tienes que entender acerca de Dios es que cuando Dios, hermanos, cuando llega un momento que no le sirves, te elimina. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuándo es cuando ya no le sirves? Cuando eres soberbio. Porque si tú permaneces humilde, siempre te va a dar gracia. Y si te cierran las puertas, si alguien te cierra las puertas en un lado, te las va a abrir alguien más en otro lado. Pero no ellos, sino Dios, porque te está dando gracia. Pero la idea es mantenerte humilde, es parte de la idea general, la competencia. Pero no humilde porque no tienes opción, sino humilde porque tú lo decidiste ¿qué? Ser. El primero es circunstancial, o sea, el primero es basado en las circunstancias, soy humilde. El segundo es una manera de propio carácter. El segundo es una persona que ha crecido espiritualmente por sus aflicciones y por lo tanto ha decidido ser humilde. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y eso es lo que tenemos que entender todos. Por eso quiero empezar con esto, en esto de ministros competentes. Tú decides si eres humilde o no. Tú puedes ser rico, pero haces como que no eres rico. Tú puedes tener mucho dinero, haces como que no tienes mucho dinero. Y cuando tú hablas con otra persona, lo primero que tienes que entender es que cuando tú te das cuenta y piensas que sabes más que esa persona, en ese momento te estás haciendo soberbio.
Porque debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está la clave de un buen ministro, de un buen siervo de Dios? La humildad. Ahí está la clave, hermanos, en la humildad. No lo vas a saber todo. Te acercas al púlpito, tienes que tener reverencia, tienes que tener respeto a esto que estamos haciendo, porque no lo eres todo, eres simplemente un siervo. Y a los hermanos los vas a ver como superiores. Y no lo sabes todo por si sigues estudiando. Y si eres rico, haz de cuenta que no lo tienes. Y si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar mucho más. Por eso hay gente que tiene mucho más como si no tuviese. Te voy a dar el ejemplo que le pasó a un padre que tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos el padre. Y entonces era un hombre riquísimo, era un judío riquísimo, tenía una infinidad de dinero. Y está un amigo con él, un colega, por mucho tiempo platicando en la oficina. Tiene 2 hijos, llega un hijo de ellos. Papá, necesito dinero, necesito esto. Necesito que me des un cheque de una cantidad inmensa. Papá saca la cartera y se la da. Gracias, me voy. Y se fue. Y le dice el amigo, ¿me permites? Sí, ¿qué pasó? Dice, yo no te entiendo, dice, tú estás mal. ¿Pero por qué? Dice, porque el otro hijo lo tienes trabajando y yo me he dado cuenta que cuando te pide no le das. Y todo lo que te pide le das. Así que tienes preferencia. Amas más a este que al otro. Dice, ¿estás mal? Y siguieron platicando. Dice, no, espérame, ¿cómo que estoy mal? Dice, sí. Dice, lo que tú no te has dado cuenta, dice, es que yo ya repartí a la mitad mi herencia en vida a los 2. Y al que me está pide y pide, le estoy dando de lo que le voy a dar cuando me muera. ¿Me entiendes? Y cuando se le acabe, y aquel que no me pide, se lo voy a dar. Tenemos que entender, hermanos, que Dios ya nos dio lo que nos va a dar. ¿Sí me entiendes? Y que tenemos que preservar la humildad para que nos dé el resto. Dice el himno, si miras a una persona inicua, el salmista dice prosperar, dice que no te dé envidia de ellos. O sea, no puedes compararte con los demás. Pablo dice, yo no me puedo comparar con los demás, me puedo comparar conmigo mismo. Entonces la humildad dice, ¿qué sabía Ricardo el año pasado? ¿Y qué sabía Ricardo el año pasado? No me comparo con qué sabía mi hermano. Y hay cristianos que viven toda la vida comparándose con hermanos en la iglesia. Te vas a cansar. Te vas a cansar porque a lo mejor él tiene 5 talentos y tú 2. Y no puedes vivir de esa manera. Entonces, ¿qué sabía yo? ¿Qué sabía yo? Y me comparo conmigo mismo. Y si tengo algo en que gloriarme, se tiene que gloriar uno en Cristo Jesús, en la cruz. O sea, si soy competente, si me está yendo bien, es porque Cristo lo permitió. Y que en el momento que se me ocurra que soy yo, empiezo a perder tierra, y entre más alta está la nube, más fuerte duele el golpe. Entonces, tenemos que aprender a hacer por lo tanto, anaf y no ani. Entonces, la pregunta que tengo a ti es, ¿qué eres tú? Bueno, eso solamente lo puedes contestar tú. Los otros aspectos, ¿verdad? Viene de la palabra shafel. No voy a hablar mucho de esto por el tiempo, ¿ok? De la palabra shafel, ¿ok? El otro viene de la palabra caná, ¿ok? Y el otro viene de la palabra no la puse aquí, no sé dónde está. Shafel, caná. Bueno, creo que se me perdió por aquí. Pero son 4 palabras, ¿ok? Entonces, la que más me importaba era la primera. Esa es la más importante para mí. Era la que más me interesaba. Porque esa, hermanos, es la clave para poder servirle a Dios como Él espera que le sirvas. Número 2, ¿ok? Vamos a hablar de la segunda parte o de la segunda importancia de lo que significa o debería de significar ser ministros competentes. Número 2. Somos competentes si amamos a Dios. Ahora, eso del amor, yo lo explico de varias maneras y la gente a veces no me entiende porque a veces lo explico muy rápido, pero el amor como lo pensamos nosotros no es el amor bíblico. Repito,
el amor como lo pensamos nosotros no es el amor bíblico. Y siempre doy este ejemplo, creo que lo di en la de matrimonios. A veces llegan yo doy consejería matrimonial, llega una pareja y me dice, me quiero separar. ¿Qué pasó? Dice, es que ya no lo amo. Caray, ya no lo amo, ya se acabó el amor. Y ese es uno de los grandes errores, porque dices, bueno, son tres los que existen: la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor. Y el amor es eterno. El amor, si es eterno, el amor no es temporal. Y si el amor no es temporal, el amor no se puede, ¿qué? Acabar. Entonces, explícame cómo que ya se acabó el amor. No te entiendo. Porque el problema que tiene la gente, hermanos, es que amar para mucha gente es un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento en el aspecto bíblico. En el aspecto bíblico, amar es una acción. De tal manera que amó Dios al mundo. Pero ¿cómo lo manifestó? Que dio a su hijo, ¿qué? O sea, no fue solamente de palabras, sino de ¿qué? Así que cuando amemos a los hermanos, dice el apóstol Juan, que no solamente sea de lengua, sino de ¿qué? De acción, porque eso es amar. Para Dios amar es acción. Maridos, amad a vuestras mujeres. Sí, yo la amo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Espérame tantito. No, así no la amo. Entonces me dice, ¿qué debemos hacer, hermanos, si ya se acabó el amor? Ya no la amo, ya no la quiero, ya no, tampoco ella me quiere, ya no nos amamos. Digo, miren, vamos a hacer esto, vayan a su casa y ámense. Tú no entiendes, hermano, que ya no la amo. Váyanse y ámense. ¿Cómo voy a amar? O sea, ve y ámala. No entiendo. ¿Cómo que ve y ámala? Sí, o sea, ve y ámala. No lo sientas, ámala. Porque el amor no se siente, el amor se hace. Es acción, hermanos. En el ministerio el amor es acción. Cuando ves, por ejemplo, al apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, te miras y te das cuenta el tipo de amor que Pablo tenía. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, perdón, en el versículo a ver aquí, 12, perdón, en el versículo 15 dice así, 12, 14, 15, vean. Una persona, un ministro que es humilde, pues ya la tiene hecha, pero no porque lo hicieron, sino porque es una opción personal, una disciplina personal. Luego una persona que ama, hermanos, es una persona poderosa. Cuando ves a una persona que ama a la iglesia, hermanos, cuídala mucho, hermanos. ¿Okay? Porque muchos nada más hablan de ¿qué? De lengua. No, lo que tú necesites, brother, lo que tú necesites, yo estoy ahí. Y luego cuando se necesita, no, yo voy a estar orando por ti, voy a orar todos los días por ti. Y luego lo ves, estuve orando por ti. ¿Estuviste orando? La verdad no, perdóname. No vas a decir eso. No, sí estuve orando, pero tu espíritu te redarguye. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces el amor, hermanos, es una parte esencial acerca del ministerio. Pablo lo entendía, dice Pablo 12, versículo 14, dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré ¿qué? Gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿para qué? Para los hijos. Entonces el ministro, el maestro, hermanos, entiende esto acerca de la competencia. Me dice el hermano, es que estoy desanimado, un predicador, es que estoy bien desanimado. ¿Por qué estás desanimado? Dice, lo que pasa es que acabo de predicar y no me dicen nada. ¿Cómo que qué quieres que te digan? No me dicen nada, nadie me dice nada. No me dicen si estuvo bien, no me dicen si estuvo mal, no me dicen qué buena clase, no me dicen nada. A veces hasta salen y ni me saludan. Y lo abrazo con una forma de, le digo, a ver, espérame, hermano. O sea, ¿qué recompensa quieres? No, yo ninguna. ¿Tú estás bien? ¿Por qué me estás diciendo esto? No, es que no me dicen nada. O sea, si te dicen, ¿vas a predicar mejor? Sí, porque predicaría mejor, le echaría más enfundia. No. O sea, cuando uno enseña, maestros, cuando tú enseñas, no buscas tu bien.
sino el bien de ellos. Eso es amor. ¿Y cuánto dinero no gastan las maestras en la iglesia? Vamos, en la educación ya es mortal, pero en la iglesia donde hay cristianos, la pobre maestra está haciendo ahí su material, la pobrecita, sacando su material y gastando. Y luego si tiene un marido tacaño, codo, a ver, ¿para qué quieres todo esto? Es que vamos a hacer una actividad con los niños en la dinámica. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No necesitas hacer eso. Que la imaginen, que lo pinten en su cabeza. ¿Sí se fijan? Entonces, se gastan, los sacan a comer, les traen a veces dulces, los estimulan, porque no buscan su propio bien, sino el bien de ellos. No llegas como maestra, ¿me trajeron mi manzana, niños? No, oye, no te vayas, me tienen que decir muchas gracias, maestra, porque hiciste buen trabajo. No haces eso. ¿Cómo esperas eso como adultos, con adultos? Es ilógico. Es ilógico porque todos los que enseñaron palabra de Dios los aborrecieron. ¿Por qué esperas un resultado distinto? Es ilógico. Y Pablo dice, yo no busco lo de ustedes, te busco a ti. Por eso como padres, escucha, hay varios hijos aquí, cuando tu papá te habla por ti. ¿Sí ves cómo tú contestas? Híjole, ahora con la identificación, es mi papá y mamá, no puedo creer, ¿qué quedará? Lo más feo que puede ser como hijo es mandar a tu padre al buzón cuando puedes contestar. No solamente es una falta de respeto a Dios, es una falta de respeto a tu padre porque honra a tu padre y a tu madre. Es como si tu papá llegara, ¿verdad? Mijo, y le haces, vete al buzón, por favor. Si cuando papá, mamá hablan, cuando ellos me hablan, hermanos, no me hablan para buscar dinero, ni para buscar palabras. Me hablan para buscarme a mí. Cuando papá y mamá llegan a casa, son los reyes y la reina de la casa. Todo se detiene. Es una atención completa para ellos. ¿Ok? Eso lo entiende una persona, pero la casa de Pablo dice, no, lo que yo busco es a ustedes. Cuando papá y mamá te hablan a ti, te busca a ti. Y cuando te saca a comer, te busca a ti. Si quisiera ver a alguien viendo su celular, le hubiera pedido a cualquier joven de la colonia que se fuera a él a comer, pero te está buscando a ti. Entonces Pablo entiende el concepto de amar. Y en el amor dice Pablo, yo los busco a ustedes. Y la regla del amor es que cuando uno ama, como ministro, tienes que aprender a amar incondicionalmente. Eso es muy difícil, hermanos. Dice ahí en el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿No has visto cuando tu papá se gasta dinero en ti? O cuando el predicador se gasta dinero en ti, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras, ¿qué? Almas. Aunque amándoos más, sea amado, ¿qué? Es amor incondicional. O sea, yo te voy a enseñar la Biblia no porque espero que me digas gracias. Yo de antemano, yo ya sé que no me vas a decir nada, porque eso es el amor. El amor incondicional dice, yo voy a hacer esto y sé que no voy a tener nada de regreso. El que busca ser anciano tiene que entender eso, que primero te van a amar y luego te van a aborrecer. Es parte de la regla, hermanos. Entonces, el amor incondicional dice, yo te voy a amar a ti siempre, eternamente. O sea, que lo que tú hagas no determina la forma en que yo te voy a amar a ti. Yo siempre te voy a amar a ti, no importa lo que tú hagas. Y el ministro que entiende eso, hermanos, sabe ministrar mejor a la gente. Porque sabe que tienes una congregación y que lo que ellos hagan no determina cómo los vas a amar. Tenemos ministros tan niños, o sea, es algo ilógico, hermanos. Una persona que está dirigiendo un pueblo de Dios y que le hace a alguien un mal, el ministro se enoja y le hace también mal. ¿Cómo no? Usted también. Le contesta, y usted también, y los ponen mal enfrente de todos. Solamente falta que un predicador predique un sermón, hermanos, y esté hablando enfrente, esté predicando, y todos los demás, está hablando del hermano José. Es otro José. Y a veces hasta voltean a ver al hermano José. No, un ministro entiende que él enseña y que el resultado se lo deja a Dios. Y que si la persona responde mal, el ministro va a seguir amando a esa persona. Porque uno tiene que aprender a amar, ¿qué? Incondicionalmente. Hermano. No, claro, gracias. Enriquezca. Debemos de servir
que debes de dar lo mejor que hay en ti y que un talento debes encontrar. Al venir Jesús, ¿qué cuentas vas a dar? Y al preguntar dentro de tu ser, ¿qué puedo hacer?